¿Ya empiezo? Sí. O sea, me pediste un server para nada más no decir nada, pues está bien. Bueno, pues muchas gracias a todos por estar aquí. Les voy a contar de este trabajo que está en proceso, que es un evento que observamos hace unos 3 meses y en el cual estamos trabajando. Es una colaboración que ahorita les voy a platicar. Entonces, otra vez, el trabajo es en progreso. Se vale hacer preguntas, se vale dar comentarios. Ojalá tengan sugerencias para mejorar. La colaboración de este paper está formado, bueno, estoy trabajando principalmente con Ora Troía, Alan, por supuesto, Brenda, que es el estudiante de PhD de Nora, Peter Vélez, que es la persona que nos está ayudando a analizar los datos de Fermi, Kim, que me está ayudando a hacer recopilación de datos y a estar analizando un par de cosas, Fabio, que está ayudando con la interpretación, Simone llevó a cabo observaciones, bueno, de la campaña que les voy a presentar, Nat es quien hace la reducción de datos, Nisi me presentó a Peter, Alexander es parte de la colaboración de Ratir, y William y Maggie también han participado en este proyecto. Nada más para darnos una... pensé que iban a venir más alumnos, lo siento. Para darnos una idea de ¿cuál es el problema a atacar? Bueno, los destellos de rayos gamma, la mini introducción. Aunque si no hay nadie así chiquito, me la salto, ¿verdad? Bueno, nada más. Los destellos de rayos gamma son producidos por estrellas masivas. Los destellos de rayos gamma cortos son producidos por el merger de dos objetos compactos. La distribución que nosotros conocemos, que distingue entre las dos poblaciones, tiene un corte alrededor de 2 segundos. Entonces, eso nos permite diferenciar a los cortos que a los largos. Y esto lo tomo aquí porque, bueno, lo vamos a tomar con pinzas en este trabajo, ¿no? Nosotros sabemos que ya en la realidad, esto lo tiene que saber José Ignacio mucho mejor, esta clasificación no es tal cual tan estricta, ¿no? Así De como hecho, esto es vamos lo a que iba ver a decir, que esa gráfica ya está muy antigua, ¿no? Esa eh, gráfica ya tiene como 20 años y no la hemos actualizado en... pero es por respeto a la antigüedad, por eso la puse, pero sí, 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 voy a pero en usar general otra. todo el mundo usamos esa gráfica y es hora de que hagamos una gráfica más actual de eso, porque todo eso es de BATSE. Ajá, justo, pues, bueno, pero sí tengo una más adelante, que es de Fermi. De hecho, desde hace, si regresas una, desde hace como 7 años, intentamos pensar quién es Bromberg, Omer Bromberg, usted decía que este corte de 2 segundos depende de con qué ¿Con qué detector. instrumento lo veas? Y de hecho, la semana pasada acaba de salir un artículo en el que hay un destello rayo gamma inicialmente llamado corto, porque duran como medio segundo, pero cuando hacen todo el análisis de dónde está en la relación de Amati, dónde está en la relación esta de la dureza de los fotones, todo, incluso las características de la galaxia anfitriona, no me acuerdo cuántas otras cosas, todo es consistente con que es un largo y no un corto. Y todo es por la nomenclatura desde un principio que usan por decirle corto, ¿no? Por el T90. Ay, acabas de spoilear mi plática. Bueno, más o menos aquí pasa algo similar. Gracias, Diego. Bueno, entonces síganos platicando del chisme. No, bueno, el modelo con el que lo interpretamos, ya saben, es el Fireball Model, que tiene un motor central que emite muchísima energía, que está colimada, es energía que viaja a velocidades relativistas. Cuando las capas se encuentran unas con otras por las diferencias de velocidades, producen choques internos, los conocemos como choques internos, que son los responsables de la emisión en gamma. Y cuando la onda de choque se encuentra con el medio que tiene enfrente, produce el láser, que es el responsable de, bueno, típicamente de X óptico radio, y que se observa hasta varios meses después, ¿no? Mientras que los rayos gamma solo se observan un par de segundos. Bueno, entonces, ya que Diego spoileó la charla, bueno, el 4 de julio de este año, este detector allí, con su instrumento MCAL, detecta es el primero en mandar el GSN y dicen, vimos algo, bueno, porque se supone que llega la alerta de Fermi,
¿no? Aquí, Fermi trigger, pero Fermi todavía no manda nada, eso tenganlo en cuenta, ¿no? Y ellos dicen, nosotros lo medimos y mide 1.06 segundos. Entonces, es corto. Vienen los de AstroSat, que es este telescopio hindú, y, a ver, ahora muevo esta cosa para acá, y dice, nosotros también medimos básicamente lo mismo que los de, ¿quién era? Bill. Agile, ajá. Entonces, bueno, también es corto, por supuesto. Y de repente llega como, miren, nada más para que vean las horas, porque eso me encanta de los de Fermi, ¿no? Son 9 horas, 6 horas después llegan los de AstroSat, y 8 horas después mandan la información los de Fermi, que inicialmente fueron los que detectaron con el instrumento GPS. Entonces, estos dicen T90 igual a 4.7 segundos. Y bueno, pero para esto todos los GCNs que llegaron intermedios empezaron a decir, mediciones del GRB corto tal, ¿no? Entonces, se había catalogado así lo que decía José Ignacio, ¿no? De que, bueno, lo que estaba diciendo también Diego. Es lo malo de confiar. Para que no te pongas tan de mala, yo decía otro GRB, ¿eh? O sea, estaba viendo ahorita. No, yo sé, el 08 no sé qué, ¿no? El de Peter, seguramente. Es uno de Alessandra Rossi, en el que está Paolo D'Avanzi, es del 26 de agosto del 2020. Bueno, eso lo hay uno reportado hace menos de 1 o 2 meses, también con eso. Sí, que es el 08 no sé qué. Sí, hay otro por ahí. Oye, y además está interesante porque además tuvo componente de muy alta energía porque lo vio LAT, no solo lo vio GBM. O sea, eso ya también dice algo. Eso es lo interesante, ¿no? Mira, por ejemplo, ya nada más para terminar esta mini discusión, o sea, el instrumento, lo que estábamos platicando, ¿no? Pero yo pensé que iban a venir más estudiantes y podríamos discutir esto, pero ya que no están, bueno. Entonces depende mucho del rango de energía, la cantidad de fotones que va a observar. Entonces, si notan, bueno, se supone, o en principio, lo que es lo estándar, aparte de cuestiones técnicas, es que mientras más altas energías uno se va, típicamente las duraciones son menores, lo cual no quiere decir que cambie la clasificación, solamente habría que compensar por efectos de la respuesta del telescopio. Y bueno, aquí nada más se las quería listar para que vean, ¿no? Como que en realidad no había como un consenso. Casualmente, después de que Fermi dice, 4.7, los demás ya dicen, sí, era largo. Eso fue bastante curioso, ¿no? De todos modos, ahorita aquí también les tengo el análisis que hicimos. Y bueno, con ayuda de Kim me ayudó a sacar la fotometría de los GCNs inicialmente de este objeto, pues porque claramente causó mucho revuelo, ¿no? Como se había dicho que en un Short Gamma Ray Burst, todo el mundo lo quisimos observar con detenimiento y salieron muchos GCN, ¿no? Entonces, esta gráfica está cortada porque pues, les voy a presentar algo después. Pero inicialmente se habían tomado datos, bueno, estos son de UBOT, estos son los dos upper limits de Ratir, que ahorita les voy a contar en qué quedó eso. Y estos datos en X son de XRT. Entonces, bueno, teníamos esto de entrada. Y parecía un GRB relativamente normal. Lo que sí es que la caída es bastante pronunciada. Entonces, bueno, ahorita también va a haber una discusión de eso. No llegó Alan, ¿verdad? Déjame ver. No llegó Alan. Perfecto. Entonces, bueno, vamos a entrar a chismecito. Entonces, cuando sucede esto, bueno, nosotros teníamos tiempo en el GTC y en Osiris. Entonces, bueno, pues el tiempo vencía a finales de julio o a mediados de julio. Y bueno, estaba la opción de observar este GRB y dijimos, bueno, no los podemos usar. ¿Qué tal si es un GRB corto? ¿Qué tal si pues, es algo interesante? Y pedimos tiempo. Usamos el tiempo. Con Kim, yo había estado trabajando los meses anteriores para tener justamente listos los bloques de tal forma que, bueno, yo sé que para Fabio esto es una tabla, ¿no? Pero para todos los demás esto es artesanal, ¿no? Entonces uno tiene que saber cómo va a ir cayendo la curva de luz para poder predecir
cómo va a ser la observación que tú tienes que hacer. De tal forma que ya sea que no tengas que sobreexponer, es decir, que dejes demasiado tiempo abierto el obturador de tu telescopio de tal manera que se te arruinen todas las observaciones, o que no lo abras solamente un segundo, de tal manera que no tengas flujo del evento. Entonces hay que saber, de acuerdo al comportamiento que viene presentando el evento, qué tipo de observación vas a mandar. Eso ya lo teníamos bien determinado con Kim, nos habíamos puesto a trabajar hace unos meses y pues nosotros dijimos, ¿no? Ah, bueno, el GRB, bueno, después de aquí ya que es, pues, un día, estos son 2 días, bueno, estas son las observaciones que ahorita les voy a mostrar. Entonces, nosotros predecimos cómo tenían que ser, ¿no? Claramente si encontramos algo. Estos son los datos del GTC y de Osiris. Pero no solo eso, ah, bueno, y lo pedimos en R y en Z. R es óptico, Z ya es cercano infrarrojo. Infrarrojo. Por otro lado, bueno, como eso fue interesante, ¿no? Porque empiezan como las alertas de todo el mundo de que sabemos que hay más gente que está pidiendo tiempo en otros lados, entonces pues empieza uno a decir, ay, si de verdad sí es súper interesante, y bueno, otra vez, las convocatorias de las observaciones vencen cada 6 meses, entonces bueno, pues esto se parecía, o parece bastante interesante, entonces usemos el tiempo de los telescopios que tenemos, ¿no? Nora tenía tiempo de Chandra, lo pedimos. Simone fue el encargado de pedir tiempo del Lowell Discovery Telescope, que es esta cosa. Entonces, si ustedes le preguntan a Simone, es la cosa más antigua de manejar, ¿no? Esto es todo menos robótico. Tiene que estar alguien ahí apuntando, moviendo, siguiendo. Simone se tiene que quedar despierto. Es completamente horrible de hacer observaciones con esta cosa, según él. Y Gemini, que Brendan es quien pidió el tiempo acá, obviamente con ellos, que son la parte, son el equipo de Nora. Nada más, bueno, Chandra es un satélite espacial, este está en Arizona, porque sé que me lo iban a preguntar, y Gemini está en Cerro Pachón, Chile, o sea, al lado de donde va a estar el SST. Y lo que hicimos nosotros, bueno, pues fue tomar a lo largo de varios días otra cosa, que pues ustedes me pueden decir, bueno, ¿por qué demonios no tomaron más datos? Porque es verano. Entonces, nos tocó que el observatorio cerraba por lluvias, o aquí en Loar, no pudimos tomar más datos. Nos tocó que el DT, que es en Arizona, o había un incendio cercano, en otro nos tocó que, bueno, que había mucho viento, mil y un desastres naturales que le suceden a uno en verano. En otro estaba lloviendo, entonces, bueno, la idea hubiera sido tomar muchos más datos seguidos. Los datos en óptico pues no siguen cayendo como en principio debería de suceder, sino que hacen este pequeño abrillantamiento después de un par de días. Entonces, pues claramente ahí hay otra componente. Por otro lado, el dato en X, que es este que nosotros ponemos aquí de Chandra, aunque no está en la tabla, pero es Chandra, nos permite saber que, bueno, si bien óptico muestra un rebrillantamiento, X no. ¿Y esto qué te lleva? ¿O esto qué te permite decir? Así a simple vista, bueno, yo esperaría que Gerardo lo supiera bastante bien. Esto es prueba de que no estamos viendo algo ofaxis, ¿no? Que también era como una de las posibilidades. O podrías también tener la cuestión de la... porque esta es bien una emisión de una kilonova. Entonces, el hecho de que este punto cayera como se esperaba, bueno, con una ley de potencia relativamente normal, como que te da una idea de que por ahí no va el asunto. Sin embargo, en X, el abrillantamiento, rebrillantamiento, no sé cómo se diga, sucede demasiado pronto para lo que se esperaría para una supernova típica, ¿no? Típica me refiero a la del 98 BW que todos conocemos. Nada más están aquí las acotaciones. Los diamantitos son Gemini, estrellas son GTC, los tomamos en 2 épocas, cuadrado LDT, ¿no? Y otra vez, la magia de hacer observaciones es que, bueno, tienes que homogeneizar todo esto de tal forma que, bueno, no puedes usar un programa para este, otro para el otro, tienes que hacer fotometría
de igual forma, ¿no? No puedes tratar los datos con diferentes software. Entonces, en eso, bueno, y eso fue curiosísimo, porque yo sé que Kim se acuerda, no pasa nada, absolutamente nada el primer semestre del año. Y Alan dice, bueno, me voy de vacaciones. Alan está de vacaciones y la primera noche que no está, sucede este evento. Empieza la locura porque necesitamos pedir el tiempo en GTC y la cuenta la tiene él, los bloques lo tiene él. Y bueno, Nora por el otro lado está así como un poco desesperada. Entonces, bueno, Alan tuvo que interrumpir sus vacaciones para hacer la solicitud de tiempo, después estar checando, porque los de GTC tienen como una forma medio extraña de trabajar. Y bueno, ya, adquirimos las figuras. Yo hice una fotometría preliminar porque el código que nos dieron del GTC para, según ellos, tratar los datos, nunca lo logramos hacer correr a andar. Yo prefería hacer la fotometría, después Alan la rehizo con más cuidado y eso es lo que estamos reportando aquí. Oye, perdón, lado, a ver si entendí bien. ¿Puedes poner lo anterior? Entonces, o sea, lo que está diciendo es, hay un claro rebrightening en las estrellitas y los diamantes, que todo es óptico. Y luego en el X, que son las negras, tú dices que el último puntito también es un rebrightening o no? No. O sea, justo queríamos checar eso, ¿no? Para eso se pidió tiempo en Chandra, que es tiempo bastante valioso. Déjame ver que no haya llegado Alan. No llegó Alan. Para seguir con el chisme a gusto. Porque, pues porque si este punto hubiera estado, por ejemplo, aquí, quiere decir que, bueno, la componente que estás observando extra es algo que también está emitiendo en X. Y las supernovas, si recordamos, no emiten en X. Entonces, te da una idea de lo que podrías estar viendo. Okay. Ni sí me estaba muy interesado en cómo funcionaba este punto, justamente pues, para empezar a descartar o no modelos. No sé si quedó un poco más claro. Ya, ok, es que parecería como que sale tantito, si trazas una recta entre los primeros 4 puntos. Trazas una recta, pero típicamente para que nosotros consideremos que algo no está, o que está completamente ajeno a, tienes que tener al menos un sigma de diferencia, ¿no? Entonces, si tú trazas aquí la línea hasta acá, el sigma de esto, o sea, no está más de un sigma, okay. 1.5, lo que son. No es un abrillantamiento real, así lo denominamos nosotros. Y por el otro lado, hubo una gran discusión, porque bueno, está la parte de la clasificación, que ahorita me voy a meter con esto, y está la parte del ratio. Y esto fue mágico, otra vez, porque todo el mundo dijo un número, ¿no? Piensa un número y mándale un GSN y a ver quién la tiene. Entonces, estas personas comandadas por Levan, que ellos utilizaron, no me acuerdo qué, bueno, vieron solamente la imagen, ¿no? Con Nora aprendí a hacer este tipo de imágenes a color falso, está muy bonita, no venía en el artículo, pero bueno, yo aprendí a hacerlo. Utilizamos una imagen de Megacam, localiza de dónde viene la fuente, por supuesto, este es de archivo, entonces no van a ver el GRB aquí. El GRB está en esta posición, y Levan dijo, el GRB está asociado a esta galaxia. Why not? ¿En serio así? Y pues digo, bueno, está cerca. Ha de ser que, pues. No, bueno, pero la galaxia debe tener características para ese GRB o algo así, ¿no? Espera. Mira, ahorita te voy a enseñar el análisis que hicimos. No es descabellado, porque está muy cerca. Entonces, esa separación angular, cuando ya la proyectas en distancia real, no es descabellado pensar que sí está asociado. O sea, ahorita da risa. Y cuando yo lo vi dije, pero no es tan descabellado pensar que a esta distancia tan chiquita sí estén conectados. Y ahorita vas a ver por qué. Nada más. Por otro lado, bueno, este mismo grupo también dijo, hay un clúster asociado a 0.2. Nosotros hicimos, bueno, al final esto fue las galaxias que tomamos en cuenta. La asociación que ellos decían de galaxias de 0.2, yo le vi que estaba como por acá. Para eso hicimos esta imagen, porque dijimos, bueno, nosotros no vemos la asociación que ellos dicen. Y nosotros lo decimos en la primera línea de
de la parte de análisis del redshift, ¿no? Que claramente esta opción sin ni al caso. Pero bueno, también dijeron eso. Y por el otro lado, Antonio Ugarte tomó un espectro, vamos a ver, con Osiris y dijo, el redshift es 2.34. ¿Por qué? Pues por Lyman alfa, aquí se nota bueno, este es el espectro, flujo normalizado, la línea negra son los datos, la línea gris es el error. Y dijo, esto es lo que se espera, o en este sumidero, es lo que se espera en Lyman alfa. Y entonces esto es 2.34. Y él dijo esto, ¿no? Entonces, tenemos varias opciones. Tenemos 0.08, que está a nada. Tenemos 0.2 o tenemos 2.34, que está hasta la fregada. Es una diferencia de miles de millones de años luz, ¿no? O sea, la mitad de la edad del universo. Sí. O sea, o está aquí o está lejos. Básicamente, eso son lo que dijeron las opciones, ¿no? Y, bueno, me pusieron a analizar este espectro. Dije, bueno, ahorita se me fue la luz antes de ¿El espectro era de la galaxia que dicen es el anfitrión o de quién es el espectro? No, el espectro se supone, qué buena pregunta, pero según yo es del evento. Región. Ajá, de la región de por aquí. Ok. Y la otra cosa, bueno, algo interesante, que lo estaba discutiendo con Ana en la mañana, típicamente para buscar una asociación de galaxias anfitrionas, se utilizan las líneas de magnesio o las líneas de calcio, por el halo, ¿no? Por la emisión que hay del halo y lo que sea que hay allí. Entonces, lo que buscábamos era una señal de que hubiera líneas de magnesio. Las líneas de magnesio están como a 2700, creo que sí, 2700 Armstrong, y no las vemos. Entonces, eso nos implica que ya sea que está muy cortito, bueno, que está muy cercano, o que está muy lejos, ¿no? Entonces, volvemos a caer en lo mismo entre esas dos posibilidades. Lo que sabemos es que no está a una distancia media. Hice el análisis para buscar líneas en los redshifts que proponían estos y estos. Bueno, no se ve absolutamente nada. Intenté con oxígeno, magnesio, calcio, lo que sea que se me ocurra. Silicio, creo que también busqué y no hay nada. Lo que es curioso de aquí, o bueno, una cosa que es interesante es que Antonio está seguro que es 2.34. Entonces, el análisis cambia muchísimo. Y ya, supongo que ya saben a dónde voy. Pues si estamos considerando que el GRB está muy cerca o muy lejos, como dice Antonio. Escribimos y como que no nos quiso decir mucho. Entonces, bueno, en el paper discutimos las dos posibilidades. Y por el otro lado, lo que les decía, Oye, Brendan, Rosa. dime. Bueno, de lo que entiendo se están suponiendo que es largo, pero No, viendo esta, bueno, ok, creo que es para donde vas, pero aquí el no esté claramente asociado a una galaxia es indicación fuerte de que debería de ser corto, ¿no? De que hay un kick, se salió de la galaxia y entonces la manera de que sea un largo es, entonces probablemente está en una binaria o viene de un cúmulo de alta formación, digamos algo tipo R136, donde están saliendo mugres volando con velocidades rapidísimas. Entonces tendría que ser una estrella muy masiva, probablemente con hipervelocidad para llegar tan lejos de cualquiera de las galaxias antes de morir, porque tienen, no sé, a lo mucho unos 10 millones de años o algo así para llegar ahí. Sí, esa posibilidad, o sea, justo esa era donde íbamos, ¿no? Si no estábamos viendo las líneas de magnesio, eran estas posibilidades, o, bueno, ya que lo dijiste, o que fuera un GRB corto, que otra vez, recordamos el problema inicial. Ok, el T90 no está tan bien determinado como para decir una u otra cosa. Entonces, la posibilidad la barajamos hasta el final. La otra es que tengas una de estas galaxias enanas con alta formación que no logres ver. Esa es otra. Mira, ya vamos a esto. Entonces, ya tomando nosotros la fotografía, esta es del GTC, aquí sí se observa, bueno, más bien,
no sé qué tan buena vista tengan, donde se intersectan estas dos líneas rojas, ahí es el afterglow del GRB, es la posición del GRB. Entonces, sin mucha imaginación, pues se dan cuenta que hay una galaxia cercana, que nosotros llamamos S1, y otra que está no tan cercana, pero bueno, tampoco tan lejana, que llamaremos S2. Aquí está la galaxia que habían dicho los de Levant, 0.08, y otras galaxias que están por ahí cerca. Lo que hicimos, bueno, hicimos este estudio para todas las galaxias de la imagen, pero solamente les voy a mostrar los mejores resultados, o lo que nosotros consideramos que son los mejores resultados. Oye, Entonces, perdón, ¿qué es S1 y S2? Son dos galaxias que no están clasificadas en el Sloan, ni pasan con pena y sin gloria en este universo, pero nosotros las encontramos a la hora de checar las imágenes. Entonces, a la hora de analizarla, para no solo suponer que provino de aquí, o de aquí, o de aquí, o de aquí, que ya están catalogadas, pues dijimos, bueno, vamos a tomar estas dos fuentes que están cerca y ver qué pasa. Entonces, esta parte la hice con Brendan. Brendan, otra vez les digo, es el estudiante de PhD de Nora. Y es una cosa asombrosa. Yo estoy impresionado. Wow, ¿no? Brendan es impresionante. Bueno, ¿qué hicimos? Él está haciendo su tesis en encontrar la probabilidad de asociación de una galaxia con un GRB. Es una probabilidad negativa, ¿no? Entonces, más bien lo que se calcula, de acuerdo a la fórmula de Bloom, el paper más famoso de Bloom, la probabilidad de encontrar una galaxia no relacionada con cualquiera de los candidatos que les doy. Entonces, aquí tenemos, bueno, esta es la fórmula, ¿no? Que incluye el radio de la galaxia, la magnitud en la banda R, en este caso la tomamos, y... y ya. Y, bueno, y los offsets, bueno, en algún lado, aquí, este R1, perdón, no, este RI, está ya sea el tamaño o la separación, depende que es más grande, ¿no? En este caso, por ejemplo, que tenemos la proyección y que está chonchis, lo que se toma más que la distancia es el diámetro. O sea, tienes que tomar también en cuenta el diámetro. Aquí, por ejemplo, ya es como casi es puntual. Tomas, o bueno, tiene más incidencia la distancia. Es una fórmula bien explicada en el paper de Bloom. Y entonces, para cada una de las galaxias que están en el campo, bueno, para todas las hicimos, nada más presentamos las más interesantes, tenemos la separación angular, esto en arcosegundos, de la fuente a la galaxia, o en este caso el centro de la galaxia, el offset correspondiente en kiloparsecs. Como no tenemos el redshift de S1 ni de S2, pues no tenemos el offset. Esto solamente es calcular longitud de arco por distancia, que sí tenemos catalogadas de estas, que son medidas por el Sloan. Y entonces la probabilidad de encontrar una galaxia no relacionada. ¿Qué nos dice esto? Que mientras más bajo es este número, es mayor la probabilidad de que sea la galaxia anfitriona. Entonces, si ustedes notan, S1 y G4 tienen probabilidades bastante bajitas. Ahorita vamos a discutir a qué nos lleva cada uno de los escenarios. Pero bueno, ese es el estudio que hicimos. Esto fue interesante porque esto tuvo que hacerse, bueno, la belleza de esto es que había que utilizar cosas de astrometría para tener bien alineadas todas las imágenes. De tal forma que, bueno, Brendan hizo el estudio con las imágenes del GTC y yo los hice con las imágenes del catálogo del Sloan. Entonces, hasta que no estábamos de acuerdo, salió. Y me gustó mucho trabajar con él. Impresionante muchacho. Y por otro lado, lo que decía Diego, ¿no? Cuando Diego lo empezó a mencionar, dije, y estas relaciones, porque yo sé que Gerardo las ama. Entonces, ¿qué pasaría o cómo sería la clasificación de este GRB si tomáramos diferentes redshifts? Es decir, los redshifts que se habían dicho de 0.1, 0.4, ahorita les explico de dónde sale este, 0.8 y 2.34. Entonces, bueno, por supuesto, si es un GRB muy cercano, típicamente está más asociado. Vamos a ver. Si es un GRB que está muy cercano por las propiedades que tiene, bueno, aquí nos ayudó Peter. Peter midió la energía intrínseca
por lo tanto la energía ISO, calculó el T90, volvió a sacar el 4.6 que decía Fermi, o sea, su colaboración. ¿El T90 lo sacó de los datos de Fermi o de alguna otra base? Ok. No, lo reanalizó. Pero los datos de Fermi. Sí. Ok. Y entonces volvió a hacer bueno, más bien, con los datos que él me dio, bueno, yo nada más los coloqué a diferentes ratios. Y otra vez, no es una sorpresa. Si nosotros consideramos que el GRB está cerca, el GRB se consideraría, o bueno, estaría más probable a ser catalogado como corto. El 0.4 lo puse porque es como el bordecito, ¿no? Es como... Aquí, ya sea largo o corto, no está ahí en el bordecito. Y si es mayor, pues es largo, ¿no? O la probabilidad nos indica eso. Y por el otro lado, el spectral lag. El tiempo de llegada de los fotones conforme a la energía depende, o bueno, si hay una diferencia cuando son largos y son cortos. Si no hay diferencia, se considera que son cortos. Si hay largos, típicamente eso si hay un desfase, eso está más relacionado con los largos. Entonces, medimos eso en una relación que está bastante bien determinada por Amati, Norris, perdón, es la de Amati, es la de Norris. Y básicamente encontramos lo mismo, ¿no? Si es muy cerca, bueno, esta es la banda de los GRBs largos, y bueno, típicamente si es mayor que 0.4, se parece más a un GRB largo. Y si no, bueno, típicamente, o bueno, podríamos decir que es un GRB corto. Entonces, las relaciones empíricas nos dicen eso. Por otro lado, lo que habíamos dicho, bueno, la que les quería mostrar, ¿no? Yo me clavé mucho tiempo con estos datos de la duración. Entonces, solamente para darles una idea, en el 2013, Kim hizo hizo el análisis de todos los destellos bueno, todos los GRBs que ha detectado Fermi. De tal forma que, bueno, él hizo la separación y mostró que, bueno, ese 2 no es tan 2, ¿no? Está lo que habíamos dicho, ¿no? Cambia de acuerdo al instrumento. Pero tampoco es descabellado pensar que hay GRBs cortos de más de 2 segundos, ni GRBs largos de menos de 2 segundos. Entonces, lo que empezamos a hacer, hicimos tablitas de probabilidades, ¿no? Al final dividí los escenarios en dos cosas. Si es un GRB muy lejano, como decía Ugarte, por el redshift, o si es un GRB corto, menor de 0.8, y qué pasaba en ambos casos. Para el GRB muy lejano, solamente podía ser long gamma ray burst. Pero si es cercano, podemos tener de las dos opciones, ya sea corto o ya sea largo. La duración nos dice que no necesariamente es, bueno, casi, yo podría casi descartar que es un GRB corto. Hay pruebas, o bueno, se supone que esto no es tan determinante. Entonces, como está ahí en el bordecito, tomaré la posibilidad. De acuerdo a las relaciones de Amati y a las spectral lag, bueno, ya, lo que ya les había comentado, qué sucede en cada caso, ¿no? Por otro lado, bueno, esta caída de un... ¿Puedes regresar al anterior? Dime. Pero ahí, o sea, perdón, el 2.34, consistente con el spectral lag, pero sale, es la estrellita amarilla, ¿no? De arriba. ¿Esta? Ajá. Pues sí, pero también, digo, más bien los GRBs cortos son estos. Están de este lado. Sí, perdón. Yo también me tardé en entenderlo, pero... O sea, caen aquí, este es un sigma, pero bueno, se supone que acá también podrían ser. Los GRBs cortos están de este lado. Sí, qué bueno que lo mencioné. Okay. Oye, ¿y el otro lado el Z no te afecta la duración también? Qué buena pregunta. Sí. sí, eso no lo he tomado en cuenta, pero no estuve pensando ayer justamente. Dije, creo que el problema es que no hacen estos histogramas corregidos. Me voy a bajar los datos y voy a comparar, porque sí es un buen punto. Y yo no estoy convencida bueno, ya no estoy convencida de muchas cosas en este tema.
Oye, Rosa, sobre esa gráfica, ¿cuántos GRBs hay en esa gráfica? Porque ahí no son todos los de Fermi, ¿o sí? No, bueno, son 2013. Ok, pero sí, porque se ven muy poquitos. Sí. O sea, sí, es así, Mm, como que valdría la pena hacerla actualizada con todos los, ¿qué son? Ya 15 años de Fermi, o ya no me acuerdo cuántos. mira, y esa es buena idea. Kim, ya tienes una tarea. Kim, repite la gráfica de Kim. Por otro lado, otra de las cosas interesantes es la caída, ¿no? Este índice, pues esta caída demasiado pronunciada, no es consistente con algo que esperaríamos con una densidad de medio constante. Esto lo sé porque, bueno, me lo ha machacado hasta el cansancio. Entonces, lo que nosotros interpretamos como esta caída es esto que está sucediendo en esta parte del espectro, ¿no? De acuerdo a las gráficas de Granot, es la G, espectro 1, la que siempre checamos, ¿no? Y es más consistente con un medio con viento. ¿Por qué? Porque el índice P, que es el índice de los electrones, generalmente está entre 2.2 y 2.5. Entonces, si tomáramos en cuenta un medio constante, como que se sale por completo de lo esperado, el del viento coincide bastante bien. Y por el otro lado, si nada más tomamos, bueno, si tomáramos esta parte del espectro, 2.77. No es completamente alocado pensarlo, porque no toma en cuenta los errores. También estoy dando cuenta de eso hace unos días. Pero digamos, es más probable este escenario, ¿no? Entonces, para que haya viento, típicamente es un GRB largo, ¿no? Entonces, yo también le apoyo más la idea de un GRB largo, ¿no? Y aquí utilizo la frase de Enrique, ¿no? De ir construyendo evidencia sobre evidencia. ¿Por qué? Porque no tenemos nada definitivo. Entonces, como que vamos aportando pruebas para cada uno de los escenarios que vamos a proponer. Por otro lado, lo de los offsets. Vamos a tomar solamente el caso de S1, o bueno, vamos a analizar solamente S1. Si el GRB está muy cerquita, el offset sería de menos de 2 kiloparsecs. Y eso es completamente consistente con, pues con cualquiera de los escenarios. Es o sea, tanto esperado por la patadita esta cinemática que esperas en un short gamma ray burst, como en la localización de los GRBs largos dentro de la galaxia. Esto es más que esperado, ¿no? Y si nos vamos aquí, esta gráfica, me olvidó ponerla, está en el review de Berger y también en el paper de Fong. Esto es, ¿qué? Es 1, 2. Entonces aquí puedes sacar las probabilidades, ¿no? De que los offsets sean pues, de 40%, 90%, muy probable. Pero les digo, este escenario no es descabellado. Analizando la población, lo que decía Diego, bueno, esto entonces pegaría a que fuera una galaxia enana. En el caso de que fuera GRB largo, estuve calculando las magnitudes absolutas, suponiendo los reshifts. Y son consistentes también. Entonces, como que apunta que S1 es la galaxia anfitriona, por este lado, ¿no? ¿Qué pasa si nos vamos a la otra galaxia, G4? Que era la que decían, son 52 kiloparsecs de offset. Entonces, la probabilidad no se anula, o no es cero para los short gamma ray burst, porque sí se ha visto, pero es muy baja. O sea, se supone, todo este acumulativo indica que hasta, ¿qué les gusta? Estos son 10, 30. Que hasta 30 kiloparsecs, el 90% de los short gamma ray burst, bueno, más bien, que el 90% de los short gamma ray burst están a lo más 30 kiloparsecs de la galaxia anfitriona. No es descabellado pensarlo, sí es un short gamma ray burst. Pero en el caso, por ejemplo, bueno, si nos vamos al otro caso, si es un GRB largo, bueno, no. Los GRB largos están asociados a lo más a un par de 2, 3, 4, 5, 6. A 6 kiloparsecs de la galaxia anfitriona. Entonces, esto está completamente descartado. Si
Si esto fuera un GRB largo, pues está completamente descartado, ¿no? No hay ni por dónde pensar. Por otro lado, ¿qué es el rebrightening? Que es aquí donde estoy. Bueno, tenemos tres opciones. Si es un GRB corto, bueno, primero que nada, les recuerdo, la emisión de la supernova se observa después de 6 días, generalmente. Y en casos aislados se observa un poquito antes. Pero bueno, como que da la idea de que tampoco es una supernova típica. Si nosotros tomamos el escenario de que es un GRB corto, a tiempos, a distancias pequeñas, por lo que decía Enrique, ¿no? Por eso de que tal vez la falta de líneas de emisión en el espectro, de absorción y de absorción en el espectro sea porque pues no hay una galaxia, porque está separada. Lo que nos llevaría a pensar es que estamos observando algún tipo de kilonova que no hemos visto hasta el momento, que muestra un rebrillo relativamente típico, porque les digo, la subida es demasiado rápido para ser una supernova. El contra que le ponemos es que al menos de lo que conocemos necesitaríamos ver el mismo comportamiento en X. Entonces, la dejamos ahí con pincitas. O sea, no estamos diciendo que no pueda hacerlo, porque hay cosas que sí coinciden, pero digamos que no es el escenario más probable en este caso. Vamos a ver primero el otro. ¿Qué pasa si nosotros tomamos en cuenta que le hacemos caso a Antonio y decimos, bueno, el GRB es largo y está 2.34? Si nosotros hacemos el cálculo de las magnitudes hasta a esa distancia, bueno, estaremos viendo por muchos órdenes de magnitud la galaxia la supernova más brillante asociada a un GRB. Y yo estaba súper emocionada cuando salió eso, porque dije, Nature seguro. Ese ya me lo pegó Fabio, ¿no? Y bueno, Nora también, porque hicimos los cálculos y por supuesto, esto era una posibilidad muy emocionante. Se puede explicar, bueno, no es que se pueda explicar, ¿no? Digamos, el escenario para intentar explorar esa posibilidad sería que está power, ¿cómo se dice? Energizado por un magnetar. Y aún así es un escenario relativamente complicado. Lo siento, ¿no? Yo manejo magnitud. La magnitud absoluta más grande que se ha visto para una supernova asociada es de -22. Quiere decir que esta sería un poquito más de 2.5 veces más brillante. Lo cual, ok, yo lo intenté vender por ahí la primera vez que, bueno, el paper estaba enfocado en eso, pero Alan me dijo que nadie me lo iba a comprar. Aunque a mí sí me agrada la posibilidad de dejarlo ahí, ¿no? ¿Qué tal si sí? O sea, why not? O sea, estamos viendo un rebrillo, Antonio está seguro que es del redshift, entonces, bueno, los cálculos te dicen que esto es lo que sería. Por otro lado, si tomamos que es la posibilidad de un GRB largo, pero más cercano, coincide bastante bien la curva de luz con una supernova tipo 2006 AJ, si la ponemos a 0.35. ¿Por qué a 0.35? Pues porque estuve jugando y es esto. A 0.30, los datos de la otra supernova son las rayitas estas, y aquí las coloqué a diferentes redshifts, ¿no? Estos son nuestros, bueno, los puntos cuadrados de estrella, son nuestros datos. No necesito que chequen exactamente qué banda es qué, solamente vean en dónde sí se aproxima y dónde no, ¿no? Si lo pongo a 2.34, ni siquiera se acerca. Si los pongo a 0.2, estaría demasiado tenue para una galaxia de ese estilo, que es una galaxia. ¿Por qué elegí una supernova? ¿Por qué elegí esa supernova? Porque esa supernova también aparece con un rebrightening bastante temprano. Es una supernova bastante famosa. Entonces tal vez estamos viendo algo así. Si la pongo a algo entre 0.35 y 0.45, más o menos checa. Entonces dije, bueno, me voy a poner a explorar esas posibilidades. Ya hice mi calculito bien.
tome en cuenta cómo tienen que comportarse las bandas, conforme va cambiando el redshift, porque bueno, la eficiencia no es la misma, hay que corregir los tiempos, hay que corregir todo eso, y a 0.35 me convence el cálculo. Entonces, digamos, la manera más fácil, sencilla, común, estándar, como lo quieran ver, de explicar estos datos es, para mí, suponer un GRB largo, que no te implique meterte con otro tipo de kilonovas, que no te implique decir que descubriste la supernova más brillante hasta el momento. Este es el escenario más fácil, ¿no? Lo seguimos discutiendo. Sí, me dices. Me quedé pensando si lo mencionaste o no cuando hablabas de las líneas de magnesio y eso. ¿Sabes la metalicidad de las galaxias que se están considerando? Porque si algunas son de alta metalicidad, puedes también empezar a descartarlas por ahí. Y las de baja se vuelven más... bueno, para un GRB largo, pues. ¿Sí? Para uno corto es diferente, ¿no? Pero para uno largo, si esta es la de Antonio o la de los otros cuantos, es metalicidad solar o algo así, pues es relativamente sencillo, creo yo, argumentar que no viene de ahí, ¿no? Esa es buena idea. No, eso no lo había tomado en cuenta. Lo voy a checar. Esa es buena idea. Y yo tengo otra duda. Entonces, si dices que es esta GRB largo a .35, entonces, ¿por qué no se ve la galaxia? Pues es enana, ¿no? Pero, bueno, más bien, o sea, nosotros estamos tomando en cuenta que sí sería S1. O sea, sería, nosotros estamos Ah, ok. sí es S1. Pero, como que sí está muy pequeñita. O sea, si la tomamos a 0.35, sí es muy pequeñita de todos modos. Y nada más para poner, porque Nora y Alan, digo, eso ya es parte del feeling de ellos. Alan está contento con esa explicación, pero Nora dice que ella no cree que sea algo tan sencillo, ¿no? Entonces, lo que estamos haciendo ahorita, con lo que me está ayudando Kim, es a recolectar diferentes supernovas asociadas a GRBs y ver qué pasa si la ponemos, bueno, si ponemos la nuestra a diferente redshift. Esto es como lo que les digo, ¿no? Como lo más común. Bueno, ahí está en el como común y corriente, más corriente que común. Si la pongo a 1.57, otro límite que por ahí encontramos, de todos modos es demasiado brillante. Si lo ponemos a 2.3, otra cosa está por acá, está con menos 23, ¿no? Está demasiado brillante. La cosa es que si uno compara o hace ese tipo de esquemas, nadie nos va a comprar que el menos 23.18, a menos que le metamos mucha maquinaria para venderla. A mí me gusta esta posibilidad, la voy a dejar en el paper. Otra cosa es que pues, ellos quieren checar si esta caída, bueno, queremos pedir más datos, bueno, eso viene después, ¿no? Pero queremos compararla con otro tipo de transitorio, ¿no? Ahorita nada más me estoy metiendo con supernovas y supernovas asociadas a GRBs para ver cómo se compara esto con la población típica, ¿no? El paso siguiente, que era hasta antes de empezar octubre y cuando Rosa se metió a mil cosas, pues hay que meterle otro tipo de objetos para ver si esta caída rapidita que vemos se podría explicar de otra forma y no con una supernova típica, ¿no? Podría ser otro tipo de tránsito. Eso es lo que falta, ¿no? Entonces, a trabajo futuro, lo que les digo, si inicialmente se había hablado de la posibilidad de pedir tiempo en el Hubble Space Telescope, nos ganaron, quiere decir que hay alguien que está trabajando este GRB también, entonces, porque es interesante, ¿no? Está bastante interesante las posibilidades que hay, no sé si ellos tengan más información, por supuesto nosotros tenemos más datos, porque hicimos un seguimiento multifrecuencia con muchos instrumentos, pero bueno, no sabemos si ellos tienen más información, no sé qué grupos son, pero nos dijeron que, ¿no? Que habían observado eso con el Hubble. Por otro lado, nosotros tomamos imágenes de RATIE al inicio, pero tenemos upper limits. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que era más débil el objeto.
Lo que estamos haciendo es intentando tomar imágenes del mismo campo para sustraerlas y de tal forma mejorar la fotometría, ya sea que observemos una detección marginal al menos, o que mejoremos nuestros superlíneos, ¿no? Y también nos podría decir eso algo. Y lo que les contaba, ¿no? Que les digo, el trabajo es inconcluso, la idea es completar este esquema y ver si esto, no solamente podría no ser una supernova o no ser una kilonova, sino estar buscando si puede ser otro tipo de transitorio. Y esa posibilidad es lo que le gusta ahorita a Nora, ¿no? Entonces, ahorita Nora es la. Así que, donde manda capitán, Rosa hace lo que ella dice. Y ya está. Muchísimas gracias. Dale, digo. Yo lo que me perdí es la motivación inicial, o sea, porque debe haber un montón de GRBs sin galaxia anfitriona que se le podría hacer seguimiento, o sea, pero ¿qué fue lo que detonó que tu grupo, el de Andrew Levan y el de Antonio de Ugarte, quisieran seguir esto? Porque mira, pues, es sí, el 210704 está allí, Fermilab. Bueno, primero que, bueno, Fermilab tenía una detección. Después, en algún momento empezaron a decir possible host, Dotty, en algún lugar empezaron a mencionar la palabra mágica, kilonova. Ajá. Ya. Entonces, pues como que a todo mundo se nos prendió esto, ¿no? Y si Levan dice que por ahí hay algo interesante, bueno, todos lo hacemos caso. Ok, entonces el detonante fue posible. Exacto, eso y que al principio había sido catalogado como short. Ok. Gracias. De nada. Y que había tiempo de telescopio, ¿no? Y que había tiempo de telescopio que había que gastar o si no lo perdí. Creo que Antonio tiene una duda. Sí, oye, Rosa, una pregunta. ¿Y qué pasa si en los X sí hay un rebiting? ¿Cómo afecta a tus estudios? O sea, Pues, ¿qué pasa si sí, sí me es un encanta rebiting porque, verdadero? me encanta porque si hablas como dice. Si esto fuera, o si esto estuviera un poquito más arriba, tendrías de dos sopas, ¿no? O si es una kilonova, o bueno, estarías más propenso a ver una kilonova, porque en una supernova esperas, no esperas un rebrightening en X, o estás viendo algo faxis. Entonces querría decir que está algo mucho más cerquita, tal vez parecido a lo del 2017. O sea, por supuesto, si hubiera habido algo en X, esto hubiera sido la locura, ¿no? Por eso pedimos tiempo. Y si ves que son 14, no me acuerdo cuántos días son, 14 días después de el trigger, que en realidad, bueno, sí fue como una apuesta media arriesgada, pues porque cuando se pidió el tiempo en Chandra fue como, ¿quién observar eso? 14 días después. Y se vio que el flujo seguía disminuyendo. Entonces, sí cambia bastante los escenarios porque nos hubiéramos ido mucho más a que era un short gamma ray burst o algo fácil. ¿Y con Swift no han visto con XRT? Sí hay datos. XRT es esto. XRT son estos cuatro Chandra es el antes, último, ya. pero hasta acá ya no llega la sensibilidad. O sea, aquí ya está muriendo la sensibilidad de XRT. No, pues muy bonito. Muchas gracias, Rosa. De nada. ¿Alguien más? Sí, aprovechando, hola Rosa, gracias. Perdón que me incorporé un poco tarde, entonces me entró la duda. Viendo esta posibilidad de la supernova superbrillante, ¿el GRB tiene alguna particularidad, así algo especial, digamos, una energía pico fuera un poco más grande o bueno, igual implicaría una energía isotrópica mucho mayor, ¿no? Sí, Pero claro. O sea, justo, ¿no? Bueno, no sé en qué parte llegaste, pero lo que estuvimos analizando, un poquito. O sea, cómo variaba tanto la energía ISO como la energía intrínseca, dependiendo del redshift.
O sea, el problema es que no tenemos el redshift como toda la vida, ¿no? Si hay algo peculiar de este GRB así en principio, no. Solamente que pues, todos nos alborotamos con los GFX. Ok, gracias. De nada. Enrique. Bueno, es que vi a Enrique primero. Sí, sí. Ok. ¿Qué necesitan para tener los redshifts de S1 y S2? Y las metalicidades de las otras galaxias también. Pedir tiempo. Bueno, o sea, pedir... lo pensamos. El problema, bueno, aquí va otro medio chisme, ¿no? El problema es que el espectro, bueno, cuando uno... Esta lo sacamos de la página de Antonio de Ugarte, que tiene un montón de espectros de GRBs y están como todos bonitos, limpios, así coquetones, ¿no? Aquí yo lo tuve que vinear porque esto estaba horrible. Y aún así, te digo, cuando buscas líneas, no ves absolutamente nada. La señal a ruido es muy baja. Y estábamos hablando de que el espectro fue tomado relativamente poco tiempo después. Entonces, eso nos lleva a pensar, más bien, a estar seguros, les digo, comparado nada más en el brillo, que si tomamos galaxias de S1 y S2 van a ser igual de ruidosas. Entonces, en realidad, no vamos a ver ninguna característica especial. Si lo pensamos, pero hubiera sido gastar tiempo que de por sí ya no teníamos en observación, ¿no? Se pudo haber intentado pedir tiempo en Gemini, pero era muy arriesgado. Bueno, o sea, te lo pueden dar, pues, pero estábamos casi seguros de que eso va a salir feature. ¿Qué instrumento usa Antonio? ¿X-Shooter o qué usan ellos? No, con Osiris, de hecho. Esto fue con Osiris. No, el espectro antes. El espectro, por eso, el espectro. Este fue con Osiris también. Y alguien más tenía su manillo. Cocinar. Sí, Muy bien. bueno, más que preguntes, comentario, porque seguimos manejando esta pésima costumbre de usar el T90 para clasificar a los GRBs. Tenemos que encontrar o desarrollar una nueva forma de medir el tiempo de duración de los eventos, porque otra vez, aquí está la duda de que fue T90, de 2, de .1, etcétera, etcétera, cuando pues todo, como lo mencionó Diego al principio de la plática, esto depende del instrumento. Si nos acordamos, por ejemplo, del famosísimo 17 de agosto del 17, originalmente estaba catalogado como largo porque había durado un poquito más de 2 segundos. Entonces, tenemos que empezar a ver una mejor forma de poder clasificar los cortos y los largos, no por el T90, sino de algunas otras características como es el harness radio o algo así, porque siempre caemos en todo esto de fue corto, fue largo para a la primera vista. Nada más era ese mi comentario. Gracias, Rosa. No, muchas gracias a ti. Mira, de hecho, o sea, lástima que no está Kenneth, ¿no? Kenneth va a ser mi estudiante a partir del siguiente semestre. Y una de las cosas que queremos investigar con él es justamente eso, ¿no? La clasificación de los GRBs. Entonces, la idea de su tesis es tomarnos todos los GRBs de BAT inicialmente y pues mapearlos de acuerdo a sus características. Esto va a ser con Machine Learning. Entonces, lo que vamos a hacer es, ok, ¿qué tanto se parecen entre sí si tomamos en cuenta, bueno, las propiedades a diferentes rangos de energía y el T90? Entonces, si de verdad, o bueno, si hay otra forma de clasificarlos que no sea con lo que usualmente tenemos, ¿no? Sí, porque es molesto. Es molesto tener esta ambigüedad siempre. Entonces, digo, molesto e comercial incómodo. aparte. ¿Cómo? Molesto e incómodo, porque luego tienes que reclasificar cuando ya hiciste medio trabajo. Uh-huh. Entonces, sí, te digo, también está orientado, o bueno, también yo tengo ese interés de ver si hay una forma mejor, ¿no? Y también, o sea, por ejemplo, ¿no? En ese trabajo que estamos ahorita repitiendo, lo que otros sujetos habían hecho, pues, por ejemplo, ¿no? Estos son GRBs cortos que son interesantes, pues como que si nos llega la información de un GRB, como clasificarlos en interesantes o no interesantes. Ya deja tú el T90, ¿no? Sino porque, bueno, tienen características que claramente han llamado mucho la atención. Entonces también estamos ¿Son los intentando ejes? hacer este tipo de estudios. ¿Cómo? ¿Qué son los ejes? Es
X contra Y, no tienen unidades. Nada más cada una son un GRB diferente, a diferentes redshift, creo. Sí, según yo, mientras más grandecito el puntito, más grande el redshift. Y la idea es que como que busques conjuntos. O sea, ¿qué se parece a qué? Cambiamos, bueno, lo que le llaman Identificar grupos. Como una Ajá. clasificación. Ajá, y entonces, por ejemplo, mira, aquí estos son los cortos y están catalogados como interesantes, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si nosotros le metemos o queremos investigar esto de poblaciones sintéticas de ferrocarril? Cosas así. Esa es la idea, porque, o sea, justo, ¿no? Uno gasta un montón de tiempo en hacer análisis empíricos, en estar rechecando qué dice Fermi, para que al rato de todo no digas, sepa Dios. Entonces, sí, tiene que haber otra forma. Y ya, mi comercial, acabó. Yo sigo teniendo una duda. Dale. O sea, lo que no me queda claro entonces es ese rewrite